La anterior había sido todo un cuento, ¿recuerdan? El cuento de las monedas, el cuento de los billetes, el cuento de los sistemas de energía. Ahora, vamos a pensarlo de esta manera. Voy a cambiar esta posición. Fíjense lo siguiente, en este gráfico podemos decir que todo lo que está por encima de la línea blanca que está arriba es extra celular. Por eso que mencionamos por un lado acá arriba a la izquierda los adipocitos, liberadores, miren la flecha, liberadores de triglicéridos y ácidos grasos, los cuales serán combustible luego. Por otro lado, del otro lado, glucógeno hepático, evidentemente esto negro que está acá arriba sería el símbolo del hígado. El hígado del cual se desprende el glucógeno hepático, que vean acá la flecha, pero no en forma de glucógeno. En forma de glucógeno se almacenan los carbohidratos. Lo que se libera es glucosa. Glucosa que va circulando por el torrente sanguíneo, al igual que estas moléculas grasas, que tienen tan bajo tamaño, tan pequeño tamaño, que pueden circular por el torrente sanguíneo. Evidentemente, en algún momento, esta glucosa o estas sustancias grasas pasarán al intersticio e ingresarán a la célula. Entonces, ¿qué hay dentro de la célula? Simplemente dentro de la célula encontramos moléculas de ATP, moléculas de ADP, o sea, moléculas del ATP roto, del ATP escindido. También encontramos ATP unido a la fosfocreatina como una molécula grande, la que será prácticamente un sistema en sí. Pero también encontramos grasas, miren acá en rojo, triglicéridos, ácidos grasos, y también encontramos sustancias proteicas, evidentemente una gran cantidad de proteínas. Proteínas constituyen a la masa muscular, con lo cual encontramos proteínas y encontramos aminoácidos, que son los que componen las proteínas. Repito una vez más, la función principal de las proteínas a partir de los aminoácidos es estructural, es de construir tejidos, salvo que sucedan ciertas circunstancias durante la actividad física que obliguen al organismo a utilizar los aminoácidos como combustible, el cual es un pésimo negocio. Vamos a ver cómo se van dando las reacciones químicas a partir de que una persona inicia la actividad física. El primer paso, acá lo repetimos, es que ese ATP que está almacenado, miren abajo a la izquierda, ese ATP almacenado, sea catabolizado por la enzima ATPasa y transformado en ADP fósforo y se libere energía para la contracción. Esta podremos llamar es la primera reacción, la que se relacionaba con las monedas. Es una reacción que se da de una manera muy rápida, de una manera muy repentina, de una manera muy acelerada, pero que en simultáneo a esa reacción empiezan a acelerarse el resto de las reacciones químicas que ahora vamos a empezar a ver. Si existe un sistema que por la poca cantidad de reacciones químicas inmediatamente va a reemplazar esa vía número 1, es el sistema de la ATPPC, mírenlo acá. Con la acción de la CPK, que es otra enzima, creatinfosfoquinasa, termina en asa como todas las enzimas, a esta la podremos considerar la vía metabólica número 2. La primera vía metabólica o sistema que reemplaza, que produce ATP para la contracción muscular. No es que lo reemplaza, lo repone. Y este ya es un sistema en sí, y sí se llama sistema fosfagénico. Hay mucho más para decir de él, pero simplemente ahora en esta visión general deberíamos decir que cuando el número 1 se acelera, el 2 se acelera, y miren arriba, el número 3 también se acelera, que es la entrada de glucosa a la célula. Normalmente está entrando glucosa a partir de la participación de la insulina como hormona, por necesidades que tiene la propia célula de generar energía para mantenerse viva. Ahora, cuando se eleva la velocidad del ejercicio, ingresa glucosa desde el exterior. Ahora, ¿recuerdan que habíamos dicho que esa glucosa que ingresa desde el exterior, que ingresa fosforilándose, ganando un fósforo en su constitución química y transformándose en glucosa 1-fosfato? Este es el mecanismo de entrada de la glucosa. Viene dado a partir de la liberación de glucógeno del hígado. Y es un tipo de paso químico, este número 3, que viene condicionado por las necesidades del cerebro. Si el cerebro pide combustible, ese combustible es la glucosa. Si alguien lo tiene que liberar, es el hígado. Quiere decir que la comunicación directa que tiene el cerebro con el hígado implica que el combustible que empieza a girar por el torrente sanguíneo irá predominantemente al cerebro antes que al músculo. Por eso es que necesitamos que el músculo utilice glucógeno y glucosas de este glucógeno que por algo están almacenadas dentro de él.
Mecanismo número 3. Ese mecanismo número 3 nos va a llevar inmediatamente a una metabolización de la glucosa a partir de una ruptura de glucosa. Este proceso se llama glucólisis, le pusimos el número 4, que genera fundamentalmente un compuesto químico que se va a llamar lactato. Ahora, ¿hay alguna enzima importante, llave, determinante de que este proceso químico número 4 se dé a alta intensidad? La respuesta es sí. Y la enzima se llama PFK o fosfofructoquinasa, que es una enzima que suele elevarse cuando una persona cumple dos requisitos: muy desentrenado y con una elevada cantidad de lactato sanguíneo. Fíjense que nosotros vamos a tratar de hablar muy poco de ácido láctico y vamos a hablar mucho más del lactato sanguíneo, que es una sal. O sea, en vez de hablar del ácido, que es el ácido láctico, vamos a hablar de la sustancia en la cual se transforma muy inmediatamente, que es el lactato. Lactato que puede estar en el músculo, lactato que puede estar a nivel sanguíneo. Bien, este proceso número 4, que se da a mayor velocidad, cuanto mayor es la velocidad con la que uno se mueve, cuanto mayor es la velocidad del ejercicio, van en relación directa. A mayor velocidad, intensidad del ejercicio y más larga la acción, más glucólisis, más número 4. Pero en algún momento esta glucólisis está auxiliada, miren la flecha que está por aparecer, a partir de glucosa que ya no llega de afuera. Recuerden que el cerebro la empieza a pedir para él. Y le dice al músculo: usá de los depósitos que fuiste creando con pautas de entrenamiento que alguna vez podemos ver de manera particular. Hay entrenamientos que llevan a que uno aumente el pool de glucógeno almacenado en el músculo. Y ese glucógeno se rompe, libera glucosas. ¿Recuerdan el racimo de uvas al cual voy desprendiéndole pequeñas unidades? Bueno, esas unidades son glucosas que van al camino número 4, porque a la célula no le importa si la glucosa viene de afuera o viene de adentro, a partir del glucógeno. Lo que sí sabemos es que en este proceso número 4, que finaliza de manera transitoria en piruvato, no en ácido pirúvico, en piruvato, encontramos que ese es el momento en que se produce ATP. Quiere decir que este es el sistema glucolítico. Este es el famoso segundo sistema. Este es el dinero que tenemos escondido en casa, que como verán, después de toda la historia que yo conté, es más demorado. Este sistema de producir energía se llama glucólisis, y a mayor glucólisis, mayor generación de ATP, sin la necesidad de que haya oxígeno. A este ciclo de reacciones químicas, el número 4 es un ciclo de 8, 9, 10 reacciones químicas específicas, todas catalizadas por una enzima específica. No le importa si hay oxígeno o no hay oxígeno. Cuando se da a alta velocidad, se le suele llamar una glucólisis anaeróbica. Y malamente se le suele llamar glucólisis aeróbica cuando eso se da de manera lenta. La glucólisis permanentemente no usa oxígeno. Nunca necesita de oxígeno. Y termina en la concentración de piruvato, que no es ni más ni menos que una sal. Ese piruvato es absolutamente inestable y permanentemente va a seguir dos caminos. Miren, el piruvato puede seguir el camino de la mitocondria, el camino aeróbico, transformándose, como vía número 5, en acetilcoenzima A, dispuesto a entrar a la mitocondria. Esto se privilegia cuando la velocidad del ejercicio es baja y cuando disponemos de una gran cantidad de mitocondrias, lo que ustedes ven allí dibujado en color rojo. Ahora, sepan que en simultáneo a la vía metabólica número 5 se da otra vía metabólica, que es la número 6. Miren, la transformación de piruvato a lactato a partir de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Otra vez una enzima compuesto terminado en asa, de nombre terminado en asa. Vuelvo a repetir algo importantísimo. La vía metabólica número 5, que sería la continuación de la glucólisis desde la mitocondria, en simultáneo con la vía metabólica número 6, se dan de manera permanente y privilegia una u otra el organismo de acuerdo a la intensidad del ejercicio y a la posibilidad de recibir moléculas de acetilcoenzima que viene de la mano de la gran cantidad o poca cantidad de mitocondrias de las cuales disponemos. Seguimos en la vía metabólica número 6. Cuando se metaboliza el ácido láctico y se transforma en lactato, este termina liberando moléculas de agua y de dióxido de carbono. El agua se elimina a través de la respiración y el dióxido de carbono a través de la ventilación. Dos mecanismos que implican, por eso cuando una persona está sudando de manera importante o está aumentando la mecánica respiratoria, está hiperventilando, significa que aumentó la velocidad de la glucólisis, simplemente.
Ahora, ese lactato rara vez se queda como en esa circunstancia. Hay muchos caminos que él sigue, pero uno de los más importantes, después de haber sido transformado el ácido láctico, transformado en lactato, que es un tamponamiento, el mecanismo normal es que ese lactato vuelva a piruvato. Por eso es que dijimos antes, en la anterior conferencia, que el lactato es combustible para el sistema aeróbico, porque miren, cuando ese lactato está producido, este lactato se ha producido, inmediatamente el organismo lo transforma en piruvato a partir, es otra vía metabólica, a partir de otra enzima, que es una isoenzima de la lactodeshidrogenasa, y sigue el camino número 5. Quiere decir que es buenísimo utilizar lactato como combustible porque fundamentalmente ahorra glucosa y ahorra glucógeno. Ahora, hay que aprender a trabajar la limpieza del lactato y la utilización del lactato como combustible, la reutilización del carbohidrato sería, la reutilización de la glucosa en el ciclo aeróbico. Evidentemente que cuando se da la vía metabólica número 7, la retransformación del lactato en piruvato y el piruvato va a acetilcoenzima, acá empiezan a aparecer más vías metabólicas. Porque este acetilcoenzima, que puede haber provenido, vamos de nuevo, acetilcoenzima, acá en el medio, la entrada de la mitocondria, se puede haber generado por ruptura de glucosa y transformación de piruvato en acetilcoenzima o por el lactato que se transformó en piruvato y vuelve a acetilcoenzima. Bueno, hay otra vía más, que es la transformación del ácido graso en acetilcoenzima. Este es un mecanismo que se llama beta-oxidación y es otra vía metabólica. Una beta-oxidación que se da a partir de un ciclo previo, que es la ruptura de triglicéridos en ácidos grasos. Un triglicérido es una molécula de grasa que contiene 3 ácidos grasos. Entonces, sería buenísimo tener almacenado una gran cantidad de triglicéridos en el músculo para poder ser generadores de ácidos grasos libres que luego sufren una beta-oxidación, que no es lo mismo que lipólisis, una beta-oxidación que es como una lipólisis local en el músculo, y obtener acetilcoenzima. Acetilcoenzima que finalmente va a terminar ingresando dentro de la mitocondria, donde va a sufrir dos ciclos de metabolismos muy importantes. El primero se llama ciclo de Krebs, el segundo se llama cadena respiratoria. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria son básicamente el metabolismo aeróbico, por eso aparece allí el número 9. Vuelvo para atrás. La vía metabólica número 1 fue utilizar las monedas. La vía metabólica número 2 es el sistema fosfagénico. La vía metabólica número 4 es la glucólisis, es el sistema de la glucólisis. Y la vía metabólica número 9 es concretamente la utilización de los combustibles dentro de la mitocondria con la participación de oxígeno. Miren, el primer lugar en donde yo digo, acá hay oxígeno, acá se usa el oxígeno. Tanto el ciclo de Krebs como la cadena respiratoria, miren a la mitocondria, son generadores de energía a partir de un ciclo de un montón de enzimas, pero básicamente las más investigadas son la SDH, succinato de hidrogenasa, y la MDH, malato de hidrogenasa. Son investigadas porque son las más sensibles a modificarse cuando uno mejora su capacidad aeróbica, que es sinónimo de mejora del consumo máximo de oxígeno. Quiere decir que hablar de consumo máximo de oxígeno nos remite fundamentalmente a lo que la mitocondria puede hacer. ¿Y la mitocondria qué puede hacer? Utilizar el oxígeno para con el acetilcoenzima, que proviene de diferentes orígenes, se transformen en ATP. Y ahora van a ver las próximas flechas que el ciclo de Krebs genera ATP y que la cadena respiratoria también lo hace. El oxígeno, cuando reacciona con el acetilcoenzima, va también a generar dióxido de carbono y agua. De nuevo, cuanto mayor la intensidad para obtener el consumo de oxígeno, de nuevo genero más sudoración y genero más necesidad por parte del sistema respiratorio de desprenderse del dióxido de carbono, de obtener oxígeno del ambiente y desprenderse del dióxido de carbono. Todo eso que vemos dentro de la mitocondria son los ciclos aeróbicos. Y así como obtengo energía, miren, a partir del ciclo de Krebs, también obtengo energía a partir de una fosforilación oxidativa que se da al final de todo el proceso intramitocondrial. ¿En dónde? A partir de ADP que anda dando vueltas suelto y fósforo inorgánico, le sumo energía que proviene de la mitocondria y esa energía produce ATP a partir de una enzima que se llama mioquinasa. Este es el ciclo
que podríamos decir número 10. Otra cosa importante es que la cadena respiratoria también produce una gran cantidad de ATP. Ahora, déjenme decirles que así como en un momento dijimos que la acetilcoenzima se puede producir a partir de carbohidratos, glucosa, a partir de grasas, beta-oxidación, cuando una persona tiene dos condiciones desfavorables: falta de alimento, una subnutrición cuando empezó a hacer actividad física. Cuidado con elegir hacer actividad física en ayuno. Y segundo, cuando el ejercicio dura más de una hora y permanece el ejercicio con cierta intensidad y yo no incorporo carbohidratos, es el momento en que, miren, las proteínas constitutivas del músculo se rompen en aminoácidos y estos aminoácidos ingresan a la mitocondria de dos maneras diferentes, transformándose en acetilcoenzima o entrando directamente al ciclo de Krebs. La tercera posibilidad es que algunos aminoácidos vayan al hígado, se dé un ciclo que se llama de la alanina y que yo consiga transformar aminoácidos en glucosa. Esto es una neoglucogénesis, estoy generando glucosa a partir de proteínas. Es un pésimo negocio, porque construir músculo, construir proteínas que constituyen al músculo, es un proceso de no menos de 3 o 4 semanas. Y yo, por descuidarme en la alimentación o descuidarme en la rehidratación con carbohidratos durante el ejercicio, estoy poniendo en juego el pool de proteínas. Por eso los atletas de resistencia son personas relativamente delgadas, porque consumen mucha grasa y porque hasta utilizan una gran cantidad de masa corporal a la hora de buscar energía para seguir produciendo energía barata, energía aeróbica, la energía del banco. ¿Bien hasta acá? Yo sé que estos procesos de los cuales estamos hablando son procesos relativamente complejos, pero básicamente una ayuda con 4 de estas ideas, con 4 de estos procesos. Miren, la vía metabólica número 1, ¿se acuerdan? La de romper ATP, implicaba liberar energía para la contracción del músculo. El ATP es el único compuesto químico con energía en sus enlaces, en los enlaces químicos, que cuando estos enlaces se rompen, esa energía es la suficiente para que un músculo se contraiga. En segundo lugar, cuando el ATP se rompe, se transforma en ADP. El descenso del ATP y el aumento del ADP son detectados por el cerebro y ponen en marcha o aceleran todos los procesos. Como dice así, la elevación del ADP y la disminución del ATP son determinantes para que el cerebro encuentre motivos para acelerar todos los sistemas de energía y ponerlos a funcionar a mayor intensidad. Ellos están permanentemente actuando a muy baja intensidad. La vida transcurre a partir de los sistemas. La vía metabólica número 2, vuelvo para atrás un poquito, miren, la del sistema fosfagénico. Hacemos 2 o 3 consideraciones relativamente simples. ¿Cuáles son estas? Primero, decir que la liberación de energía desde los fosfatos, desde la fosfocreatina, que es uno de los fosfatos más ricos en energía, existe para restituir el ATP. Recuerden que el músculo solo usa ATP para contraerse. Segundo, que cuando el ATP se rompe a ADP, miren acá abajo los ciclos, de ATP a ADP, de ADP a AMP, de AMP a IMP, y en esta degradación de esa molécula original que era de ATP, yo sigo obteniendo energía para restituir los depósitos de fosfágeno, no para el músculo, para los depósitos de fosfágeno. Esto tiene forma de entrenarse y luego lo vamos a ver. Finalmente, la cuarta observación es que todo este ciclo no es absolutamente, es bueno, pero tiene una contra importante, que es la generación de ion amonio. El ion amonio, como producto final del metabolismo de las purinas, que es la reconstitución del fosfágeno, tiene de malo que interfiere en la contracción muscular a nivel de la organización del movimiento, a nivel de la motricidad más fina, a nivel del cerebro. Altas concentraciones de ion amonio perjudica la coordinación más fina. Por eso es que una persona cansada o la fatiga se relaciona con el efecto negativo de algunas sustancias como el ion amonio, como el ion hidrógeno, que proviene de la glucólisis, que afectan negativamente al cerebro. Vamos a otra de las vías metabólicas, que me resulta importantísima, que es la vía metabólica número 3, que recuerdan era el ingreso de la glucosa a la célula. Primero, para entrar a esa molécula debe fosforilarse, o sea, se transforma en glucosa 1-fosfato. Segundo, este es el inicio de la glucólisis anaeróbica, que no debería llamarse de otra manera. Decir que es anaeróbica es redundante, porque nunca usa oxígeno. Es simplemente la glucólisis, que tiene una enzima llave
que es la PFK, que suele verse afectada cuando una persona desentrenada incrementa los niveles de lactato. El cerebro detecta que el lactato es elevado y antes de que este se transforme en una imposibilidad de seguir haciendo ejercicio, baja la velocidad de la glucólisis, afectando una enzima llave que es la PFK. Y también recuerden, lo que está abajo acá mencionado, que esta molécula de glucosa podría provenir del glucógeno almacenado dentro del músculo y no necesariamente entrar del camino del torrente sanguíneo. Finalmente, la vía metabólica número 4, hablando de las vías metabólicas importantes del metabolismo no oxidativo, no aeróbico, que no necesita oxígeno, es la vía metabólica de la glucólisis. Hablar de glucólisis es hablar de romper glucosa a alta velocidad, que la velocidad con la que rompo la glucosa va de la mano con la velocidad con la que me muevo, o sea, intensidad del ejercicio. Este es un valor que los entrenadores utilizamos permanentemente. A mayor intensidad, más glucólisis. A mayor intensidad y más prolongado la intensidad y la duración del esfuerzo, mayor glucólisis. Y finalmente decir que se comprometen los depósitos de glucógeno cuando la glucólisis, además de ser rápida, es prolongada. Si la glucólisis es de alta intensidad, pero de bajo volumen, apenas 4, 5, 6, 8 segundos, alcanza con la glucosa que entró al torrente sanguíneo. Cuando esto se prolonga más allá de los 15 o 20 segundos, empiezo a utilizar glucógeno muscular con el deterioro concomitante que me va a llevar a no poder hacer esfuerzos de alta intensidad en algún momento del partido, en algún momento del ejercicio. Finalmente, sepan que la parte última de la glucólisis anaeróbica es la producción de ácido pirúvico, que como ácido en el cuerpo dura muy poco porque es metabolizado y transformado en piruvato, que concretamente es una sal. Y que este piruvato después sigue varios caminos, ¿se acuerdan? Uno al acetilcoenzima y el otro la transformación en lactato. Finalizando este módulo, permítanme decirles que permanentemente los sistemas de energía, miren, veamos el primero, es el sistema fosfagénico. En pocos segundos se gasta, el celeste, el ATP-PC. Veamos la glicólisis. Hace falta alrededor de 30 a 40 segundos para que se dé con alta intensidad. Y recién alrededor de los 2 minutos va a estar, el color rojo. Sobre los 30 o 40 segundos vamos a estar en una alta utilización de glucógeno y de producción de energía a partir de la glicólisis. Y como verán, el verde es el sistema oxidativo, se inicia a partir de la vida, se acelera a partir que inicia el ejercicio y se hace predominante más allá de los 2 o 3 minutos. Esto cuando una persona hace actividad a la máxima intensidad. Esta es una interacción de los sistemas de energía a partir de hacer ejercicio de alta intensidad. Estos 3 sistemas permanentemente interactúan. Ahora, cuidado, ¿cuándo estas curvas se dan así? Solamente cuando yo analizo 2 o 3 o 4 o 5 minutos de actividad física de altísima intensidad. Cuando una persona hace todo a altísima intensidad. Evidentemente que estas curvas no interactúan así si yo salgo a caminar 2 o 3 minutos. Si yo bailo 2 o 3 minutos. Si yo hago un ejercicio localizado durante 2 o 3 minutos. Esto se da cuando el ejercicio es masivo y dura más allá de 2 o 3 minutos, todo el tiempo a altísima intensidad. Cerrando este bloque para decir lo siguiente. La potencia máxima de cada sistema viene dado por el ATP, no es un sistema, es un compuesto químico, 2 o 3 segundos. El sistema fosfagénico muestra su máxima potencia entre 4 y 6 segundos. El sistema glucolítico muestra su máxima potencia entre 30 y 40 segundos. Y el sistema aeróbico muestra su potencia aeróbica máxima alrededor de los 5 o 6 minutos. Esto es importante porque estos tiempos de trabajo van a condicionar las propuestas de entrenamiento, van a dejarnos ver cómo deben ser las propuestas de entrenamiento a partir de las potencias de cada sistema. Entonces, esto tendrá una altísima relevancia cuando yo analice la interacción de los sistemas pensando en que los trabajos de resistencia, de fuerza, de velocidad, de potencia, implican permanentemente interacción de los sistemas de energía.